Bien bonito para esta prédica. El poder del amor. Pero yo le dije a Dios, pero si esas fueron hace dos prédicas atrás que tú me diste ese mismo tema, ¿verdad? Porque uno se hace esa pregunta. No pasaron ni 3 segunditos que Dios me dijo el poder del amor de un amigo. Poderoso Dios. Y me llevó a Marcos 2. Marcos 2, y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Algunos días después, Jesús volvió a entrar a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en su casa, y se juntó tanta gente que ni siquiera había frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaban un paralítico. Entonces, entre 4, Shama, le llevaba un paralítico. Pero como había mucha gente, no podían acercarlo hasta Jesús. Quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: ¿quién tenía más fe, el enfermo o los mismos amigos? Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados, o decirle levántate, toma tu cama y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí, a la vista de todo. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa así. Te hago una pregunta: ¿tus amigos te están acercando más a Dios? ¿Tus amigos te están acercando más a Dios? ¿De los que te están rodeando te están acercando más a Dios? Poderoso Dios. Y Dios me dio muchas porciones bíblicas. Tantas porciones bíblicas que yo dije: wow, cómo la palabra es útil para todo. Para todo, para todo, para todo. Juan 11 dice: poderoso Dios. Nada más y nada menos que habla de Lázaro. Y Lázaro tuvo el privilegio de ser amigo de Jesús. ¿Qué? No sé cómo usted le diría, pero yo le diría: qué privilegiazo. Poderoso Dios. Y le hablo a la gloria del Padre. Dice: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural del pueblo de María. Estaba María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y la secó con sus cabellos. Así pues, las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. No cualquier amigo, tu amigo querido. Es como si Yesenia le dijeran que Yanet está enferma, o el Yanet que Yesenia se enfermó. Tu amigo querido. Dice Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para que muestre la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron: maestro, hace poco los judíos estaban en esta región tratando de matar caballeros y árabes que quieren salir otra vez. Pero Jesús tiene un amigo. Jesús tiene un amigo, Shama, que necesitaba de él.
Jesús es la resurrección y es la vida. Dice el 17, brinco el 17, dice, y al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro se había sepultado. Betania se llamaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlos por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa, y Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que pida. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: si ya que volviera a vivir cuando los muertos resuciten el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy Shama, yo soy Kiamanso, yo soy Rakatamaya, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que todavía esté vivo, cree en mí, no morirá jamás. Y dice el 28, Jesús lloró frente a la tumba de un amigo. Dice de pronto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado. Poderoso Dios, todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, siguieron pensando que él iba al sepulcro a llorar. Volvemos y brincamos al 38. Jesús otra vez, muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra, y Jesús le dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Pero Jesús es la resurrección y es la vida. Shakatarabakanda. Y Lázaro tenía la bendición de ser el mejor amigo de Jesús. Poderoso Dios. Brincamos al 44 y dice: y después de decir esto, gritó: Lázaro, Shama, sal fuera, o sal de ahí, o sal de esa cueva, Shema. Y el que había estado muerto salió, con las manos y con los pies atados con vendas, y la cara envuelta en un lienzo. Y Jesús le dijo: desátelo y déjelo ir. Vayan conmigo a Proverbios 17, para que vean lo que dice la palabra sobre los amigos. Poderoso Dios. Y dentro de toda esta prédica, a mí me impactó, porque yo no marco la Biblia, ¿verdad? Pero esta Biblia estaba marcada. Esta Biblia estaba marcada en rosita, en Proverbios 17:17. Un amigo es siempre afectuoso. En tiempos de angustia es como un hermano. Qué poderoso. Y eso a mí me impactó mucho, porque era un versículo que yo había leído anteriormente, pero no había internalizado anteriormente. Y me impactó mucho como la palabra y le da sentimiento, porque Dios a mí me regaló una mejor amiga. Y yo quería que estuviera aquí. Y las circunstancias eran contrarias a que ella pudiera estar aquí. Y por eso yo me emocioné de verla entrar. Yo me emocioné porque Dios siempre nos da buenos amigos. Dios siempre nos va a regalar un buen amigo. Te va a cantar la vasalla. Y una experiencia que le voy a dar como testimonio antes de seguir, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Nunca en mi vida Dios me había llevado a pactar una amistad. Nunca en mi vida, nunca. A mí todos mis amigos me han traicionado. Y mis amigas ni les diré. Pero Dios nos llevó a mí a Jenny a pactar en el palo de Rincón. Y nos dio 2 cosas como señal: una llave y una palabra profética que habla sobre atar y desatar, pero es lo profético. Tú sabes que tenemos ese mismo llamado. Y ha sido la única persona que Dios me ha puesto y me ha dicho: fiel. En ella no hay envidia,
ella no te traicionará. Mira la importancia de tener un buen amigo. Poderoso Dios. Vaya conmigo a Santiago 2:23. Poderoso Rey. Santiago 2:23. Esta palabra que te voy a leer en Santiago 2:23 también se encuentra en Génesis 15:6-4. Pero Génesis 15:6-4 yo lo voy a dejar para que usted busque la historia. La historia. Santiago 2:23 dice: y así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Mire qué poderoso. En Santiago 2:23. La historia de Abraham, de cómo Abraham había sido tan fiel con Dios, habla desde el Génesis, ¿verdad? 15:6, pero es larguísima la historia, ¿verdad? Y ahí habla cómo Abraham seguía las instrucciones de su amigo Dios. Cómo Abraham, cuando Dios le daba una instrucción, él caminaba. Inclusive, ¿verdad? En la instrucción de Dios, cómo él caminaba hasta que el mismo Dios lo llamó amigo. Yo les digo una cosa, a mí todas las prédicas me impactan, todas, pero hay prédicas que te hacen ¡pum! Pero cuando Dios te habla, te habla. Vaya conmigo a Proverbios 18:24. Proverbios 18 dice: algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles. Escucha esta palabra, que un hermano. Yo te la voy a volver a repetir, porque esta me impactó. Y esta es la vivencia que tenemos mucho. Poderoso Dios. Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Y hay personas que, como a José, los hermanos los envidian. ¿Cierto? Porque Dios te pone en alto, porque Dios te pone en gracia, porque Dios te da favor. Y uno no quisiera que fuera así, pero es la voluntad de Dios y hay que aceptarla. Uno con humildad, si Dios bendice a alguien, uno, poderoso Dios, porque Dios es quien tiene el control. Poderoso Dios. Te adoramos, Dios. Aarón y Hur. Mira esta palabra que poderosa. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Santo, santo, santo. Se encuentra en Éxodo 17, del 8 al 15. Guerra contra los amalecitas. Nosotros necesitamos que los amigos nos levanten la mano en tiempo de angustia. Le voy a leer esta porción. Dice: los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré en el alto monte con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron al alto monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla. Pero cuando lo bajaban, dominaban los amalecitas. Cuando bajas tu brazo, Shama, y no dejas que la adoración fluya, todos los problemas te dominan. Ahí no dice eso, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa en la guerra espiritual. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla. Pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero cuando a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, y luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos.
Todos necesitamos un Aarón y Hur. Por eso Dios nos dice que con nuestros pastores siempre estemos orando como Aarón y Hur. Y siempre Dios nos da ese ejemplo. Dice, y a uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en el libro, para que tú y yo lo pudiéramos leer hoy. Qué poderoso. Para que sea recordado. Y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Moisés hizo un altar, y al que puso por nombre el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera, y dijo: la bandera del Señor en la mano, el Señor está en guerra contra Amalek, y una generación a otra. Pero lo importante es tener amigos que te levanten las manos en tiempos de debilidad. No siempre las cosas están bien, ¿verdad? No siempre todo está bien. Pero todos necesitamos un hombro. Todos necesitamos a alguien fiel que nos escuche y que no nos juzgue. Porque a veces nos han traicionado tanto en la vida. Nos han traicionado tanto y tanto y tanto en la vida que se nos hace bien difícil confiar. Pero algo sí te digo, que tu mejor y más íntimo amigo sea Cristo. Eso no lo puedes obviar jamás. Poderoso Dios. Vaya conmigo a la palabra. Poderoso Dios. Una amistad tan pura como la de David y Jonatán. Qué bonito. Dice David y Jonatán se juraron amistad. Cuando yo leí esto, me recordó mucho la palabra, el pacto que había hecho conmigo y con Jonatán. Y dice así la palabra: después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo un amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Como a sí mismo. Imagínate el amor tan grande que le tenía. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo, y además Jonatán se quitó la capa y la túnica para llevarla puesta y se la dio a David junto a su espada, su arco y su cinturón. Mira, y además se quitó la capa, la túnica que llevaba puesta y la dio a David junto a su espada, su arco y su cinturón. Dígame si su amistad no era tanto que hay en cobertura. Tanta capacidad demostró David para cumplir con todo de lo que Saúl le ordenase, hacer que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército de los filisteos, a los oficiales de Saúl. Poderoso Dios. En 1 Samuel 20, déjame publicar esto. Dice que Jonatán ayuda a David. ¿Por qué? Porque Saúl lo quería matar. Y ellos hicieron un pacto y le dijo: si las flechas caen un poquito más para allá, es que huyas porque mi papá te busca. Imagínate, protegiéndolo de su propio padre. Qué difícil, ¿verdad? Una amistad tan pura, tan sincera y tan guerrillada a la misma vez. ¿Y cuál fue la señal de Saúl con David? Las flechas. Y como las flechas cayeron un poco lejos de David, ¿verdad? O de David, y
le dijo, esa es la señal para que él huyese de su padre, porque lo quería matar. Porque el papá de Jonatán, que era Saúl, quería matarlo. Imagínate cuánto amaba Jonatán a David para cuidarlo, para decir, huye porque tu vida corre peligro. Pero eso es el valor de un verdadero amigo, de aquel que sabe que tú estás en peligro y no te deja, de aquel que sabe que tú puedes perder tu vida y no te deja solo, que cuando caes en un hospital no te dejas solo, que si te quedas, en mi caso que me he quedado a pie, no te dejan solo. En mi caso se inició algún bien material y ellos pueden suplírtelo, no te dejan solo. Poderoso Dios, es el valor de una buena amistad. Pero mire esto aquí, Dios me traía los amigos, sí, otros amigos, los amigos de Job, aquellos que parecían muy buenos amigos y los tres más íntimos de Job. Pero cuando Job estuvo en dificultad, solo fueron a decirle todo el mal que Job había hecho, entre comillas, haciéndole ver a Job un pecado que no tenía, al punto que Dios le dijo a Job que era mejor amigo, y aún mejor amigo de Dios, que orara por ellos para que se le perdonara el pecado. También a esos amigos que Dios te los va a poner. Dios te va a poner esos amigos para que ores por ellos. Los amigos que no son, sino aquellos que te señalan. Y a causa de tu oración, a causa de tu oración, ellos entrarán en cobertura. A causa de tu oración, ellos serán perdonados. A causa de tu oración, y voy a hablar de esto porque Dios lo pone en mi corazón. Hay amigos que ustedes tienen que perdonar. Yo perdoné a una gran amiga después de muchos años por lo que yo había vivido con ella, y me costó perdonar la traición, me costó mucho, y volver a confiar y volver a perdonar. Y fui yo que la busqué. Ella me traicionó, pero fui yo que la busqué, porque Dios lo ponía en mi corazón. Y yo le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser yo? Porque él cuestionaba, ¿por qué tengo que ser yo si no fui yo? Pero Dios no se equivoca, porque ella estaba en una mala situación. Y tal vez solo él no podía comprenderla, porque solo yo era quien la conocía de verdad, no aquellos que se la hacían pasar a ella como amigos. Hasta que me parte, ¿verdad? Y te lo voy a volver a recalcar porque Dios me lo vuelva a decir, ¿verdad? Me lo vuelva a ministrar, me lo vuelva a poner en el corazón. Busca a esa persona que era tu amigo o tu amiga y perdónalo. No tienes que tener la amistad de antes, ¿verdad? Porque siempre se dice que la amistad es como un vaso de cristal, ¿cierto? Y eso es un parlamento humano, ¿verdad? Pero nosotros estamos en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos en Cristo, si el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Hasta lo que se dice imperdonable. Si nos perdonó Dios, todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, todo lo malo que hemos hecho en esta vida, que para ti será imperdonable. Dios le bendiga, hasta que me parte.